¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que ya estoy en directo. Vamos a ver, os cuento un poco. Bueno, para los que no me conozcáis, lo de siempre, mi nombre es Rayitox, llevo un canal de arte y ahora al lío. He descubierto unos canales en YouTube que me han llamado mucho la atención, que se llaman Estudia conmigo, ¿vale? Os voy a enseñar un poco de qué va para que veáis en qué consiste y para que alucinéis un poco. A ver, compartir sonido. Aquí. Vale. Bueno, estos son los canales. Me llama mucho la atención. Por ejemplo, este tiene 543.000 visualizaciones, 161.000, 46.000, 316.000. En fin, hay otros que tienen menos, 6.000, 77.000, ta, ta, ta. Bueno, este tipo de vídeos lo que hacen, básicamente, mirar este que dura 4 horas, este 2 horas. Os voy a clicar uno para que veáis un poco cómo funciona. Vale, a ver, primero vamos a esperar a quitar la publicidad. Pero básicamente es personas, o sea, son personas que están estudiando, se ponen ahí a estudiar y ahora está con el sonido activado, ¿eh? Bueno, ¿veis, no? Lo que sucede. Vale, bien. Y así durante una hora. Entonces, creo que es algo que se hace más que nada para que las personas que están estudiando puedan tener a otra persona cerca que está haciendo lo mismo. Hasta ahora yo he ido haciendo vídeos donde básicamente lo que hacía era hablar y muchas personas que están dibujando, están pintando, creando, lo que sea, pues se lo ponen y van escuchando pues como si fuera un podcast, como si fuera la radio o lo que fuera. Pero este tipo de vídeos es distinto, o sea, ya no se presupone que el youtuber tiene que decir, ni que alegrar nada, ni que tiene que estar ahí comentando nada en concreto. Simplemente lo único que tiene que hacer es, en ese caso, era estudiar. En el caso de que nos atañe hoy, que es lo que voy a probar, voy a dibujar, ¿vale? Pero ni siquiera voy a dibujar en plan, dibuja conmigo, os voy a enseñar a hacer nada en concreto. O sea, no va a ser un tutorial, ni voy a tratar de estar yo qué sé, contándoos nada en especial, simplemente voy a estar dibujando. O sea, me vais a ver durante media hora dibujando. Habrá mucha gente, si queréis, yo qué sé, que igual no os interesa este tipo de contenido, pues no pasa nada, pues no lo veáis, pero igual hay gente que les hace gracia, ni que sea como experimento, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando de repente estás ahí creando y tienes otra persona que está al otro lado de la pantalla creando en silencio, sin ningún tipo de ánimo de... Ya os digo, no es en plan doctor Soriano o cuando he hecho otras charlas donde estoy ahí charlando con todo el mundo y tal. Simplemente me voy a poner a dibujar, ¿vale? Vale, pues eso, pues vamos a probarlo, a ver qué tal, a ver si se me aguanta la capucha de los cojones. A ver, voy a probar a ver qué tal y no sé, me voy a poner un poco de música mientras estoy dibujando. Y nada más. Creo que esa es un poco la idea. Gracias, Archie Gómez. Y nada, pues hala. Vamos allá. A ver cómo es esto de dibujar en silencio y que las personas que estéis ahí al otro lado y que estéis, pues ya digo, creando de alguna manera, pues que veáis lo que hago. Cuando haya pasado probablemente una media hora, 40 minutos así, pues pararé. Ah, deciros que hoy por la tarde, si no hay ningún cambio, va a haber también un directo en el que voy a tener una charla muy interesante con Fernando Figueroa, pero bueno, ya os lo encontraréis. Será a las 7, me parece que era a las 7:30, hora española. Vale. Y nada más, pues nada, me voy a poner a dibujar. Tengo aquí mi libretita, tengo aquí un montón de rotuladores, bolígrafos, lápices. Pues nada, me voy a poner ahí al lío. Y no sé, todo esto me recuerda tanto al show de Truman. No sé, es que tengo ganas de probarlo por ver qué es lo que se siente. Y ver si soy capaz de estar durante media hora con la boca callada simplemente dibujando. No sé. Bueno, venga, va, pues ahí voy.
Mm, 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 mm.
Bueno, pues en un principio lo que quería hacer ya está hecho. A ver, espera, que no me veo ahora. Vale, voy a leeros así muy rápido. Lo que es la experiencia que quería experimentar ya está. Simplemente era eso, dibujar y poder compartir con otras personas que estéis también dibujando. Y supongo que de alguna manera la idea de esto de estudia conmigo o el vídeo que acabo de hacer ahora tiene como objetivo que personas que igual estén ahora mismo en su casa o en su estudio y de repente están ahí como con ganas de tener como compañía, pues que puedan sentirse pues eso, acompañadas. Entonces es un vídeo que lo podéis poner las veces que queráis. No tiene por qué verse en directo, sino que podéis verlo cuando os dé la gana. Y es simplemente eso, ¿no? Supongo, como el conectar con otra persona que también está en el mismo punto en el que estáis vosotras y vosotros. Leo así rápidamente los comentarios. No hay mucha gente ahora mismo. Tengo que decir que es mediodía aquí en España. Ya contaba con que iba a ser un vídeo con no demasiadas visualizaciones, pero igualmente quiero agradeceros a todas las personas que estáis ahí y a las personas que habéis comentado en el chat. Saludos a Archie Gómez, Lucía Gil, Josu28, Joaquín Pantera, Abigail Lizondo, a Adre Ramírez. Hola, Ray, ¿ya tienes cuenta en OpenSea? No, todavía no. Un saludo. Bob Starship, saludo Ray, qué sorpresa, que son las 5:34. Wow. Jorge JM7, buena Ray. Pero claro que me pongo a dibujar, dice Bob Starship, muy bien. Ramón Max, hola Rayitos, ¿va en serio lo de estar trabajando? Por lo que veo. Sí. Bueno, era un poco la idea. Aquí son más las 7:36 en Argentina. Yo aquí haciendo un cofre de cartón y cartapesta. Ah, muy bien. A ver si puedo verlo. Si queréis, como recomiendo siempre, todas las personas que os apetezca podéis hacer una foto donde se vea este vídeo y lo que estáis haciendo. Y así veo yo vuestro trabajo y de paso os promociono en Instagram. Ya sabéis, etiquetarme en vuestros stories con esa foto y yo la compartiré. A ver, ¿qué más? Andrés Ramírez, 5:37 AM. Joder, sí que madrugáis. 5:38 en Ciudad de México. Bifo One dice, son las 5:40 acá en México. Bob Starship, estoy haciendo un Omniman. Alquim88, hola, WhatsApp, que no se percató que está enchufado. ¿O es performance? Bueno, al principio del vídeo lo explico, ¿eh? Bueno, estoy probando, pues eso, hacer una especie de estudia conmigo, pero en versión dibuja conmigo. Alquim88, el título del directo es bastante claro. Yo creo que es más para acompañar, me gusta. Pues bueno, esa era la idea. Que sí, pero interaction, ese es el tema, asumo. 241 dice, no es tan complejo, hombre, se trata de que él está trabajando y tú puedes unirte si quieres trabajar al mismo tiempo, sin más. Efectivamente, esa es la idea. Muy interdimensional para tan temprano para mí, saludetex. Me gusta la idea. Why so serious, dice Joan Díaz. Pues, no sé, cuando dibujo se me pone esa cara tan seria. ¿Por qué esa cara de serio, amigo? Jeje, saludos, mi estimado, desde México, Deluxe Gallery Art, pues saludos. Y ya digo, pues no sé, cuando estoy concentrado, estoy ahí dibujando, pues supongo que se me pone esta cara. Lo raro sería que se estuviera riendo, eso sí daría miedo. A menos que esté dibujando algo chistoso. No, podría ser como el Joker, cuando escribía monólogos que reía y reía. Hablo de la peli. Sí, la vi hace poco, de hecho. Me gusta la imagen que tienes detrás, Ray, la de la mujer de rojo. ¿La mujer de rojo? ¿Cuál es la mujer de rojo? ¿Esta? Ah, esta quizá. Sí, está. A mí también me gusta. Lo de atrás son collage, dibujos o pinturas o un batiburrillo. Son collage, son todo collage. Estaba a punto de cambiarlo porque no me gusta que había algunos espacios en negro, para mi gusto demasiado grandes. Me gustaría que estuviera como más lleno, más así ahí apelmazado con todos los dibujos uno encima de otro y tal. Pero bueno, molaría que fuesen pinturas. Pues ya haré, me gustaría hacer uno como este que he hecho hoy, más adelante haciendo pintura. Quería también comentaros que hace poco, hablando sobre si era fácil o no era fácil lo de crear arte conceptual o arte que aparentemente desde un punto de vista técnico es sencillo, en breve va a caer un vídeo en el que voy a hacer eso. Voy a ponerme a crear obras muy sencillas a nivel de lo que es desde la perspectiva técnica, de matérica a la hora de crearlas y articularlas. Y lo que haré simplemente será jugar, o sea, tener ideas, materializarlas y
las pondré a la venta en mi tienda, a la que podéis acceder desde mi Instagram, por cierto. Aquí también tenéis el enlace. Y ahí, en vez de colocar dibujos, que igual dejaré alguno, pondré a la venta este tipo de obras. Quiero ver si realmente es tan fácil y es tan sencillo vender obras que son tan chorras, entre comillas, como la de la banana de Catalán y todo eso. Quiero ver qué es lo que pasa, qué tipo de debate genera, si realmente suscita algún tipo de reacción, si resulta que se venden, no se venden, en fin, todo eso. Ah, me parece que es collage, pero por ejemplo las de la esquina superior derecha, nuestra derecha, se ven como dibujos. Pues sí, son como dibujos, pero sobre collage, o sea, sobre imágenes de revistas. Molaría que fuesen pinturas. A ver, ¿qué más? Ah, me gusta este directo, dice Bob Stasio. Pues mira, la verdad es que es muy sencillo de hacer. Pues es lo que hago muchas veces, o sea que simplemente es cuestión de enchufar la cámara en el ordenador y que me podáis ver mientras trabajo y acompañaros. O sea que yo, por mí encantado, no me cuesta nada. A ver, ¿qué más? Sí, aunque sea como un directo relleno. Expones en una galería, Rayito. Saludos desde Cadereyta, México. Pues actualmente sí, estoy en la Street Art Limited, que está en Zúrich, y la Swinton Gallery, que está en Madrid. Si queréis verlas, normalmente en la descripción de mis vídeos siempre pongo el enlace para que podáis ver el trabajo que tengo allí disponible. Vamos a ver. ¿Quiénes son tus mayores influencias en tu obra? Dice Ronaldo García. Pues tengo un montón de influencias y va cambiando. Entonces, creo que soy una persona como muy influenciable, como muy permeable, entonces trato de alguna manera de, bueno, de no tratar de resistirme a eso. Si de repente te dejas influenciar por alguien, no pasa nada. Creo que al final eso, el rollo es no quedarte ahí estancada o estancado, pero está bien el tener influencias y poder tener eh, referentes que de alguna manera ayuden a enriquecer tu trabajo. Yo creo que eso es positivo. ¿Quiénes son tus mayores influencias? Una vez más, pues sería, no sé, es que ¿quiénes son? Pues hay un montón de gente, muchos de los artistas de los que he hablado. Santiago Sierra, Basquiat, Jonathan Messe, también lo he mencionado varias veces. André Butcher, también me gusta. Yo qué sé, Bárbara Kruger, Jeff Koons, en un momento dado. Las épocas más tempranas de Jeff Koons, ¿eh? No sé, ¿quién más? Pues hay un montón de artistas. Keith Haring en su momento también me influenció. Goya también. Picasso muchísimo. Modigliani. Pero ya te estoy hablando de hace muchísimos años. Tapias. Yo qué sé, gente que trabaja con la performance. También hay un montón de performances que también me interesan. A ver, Joan Díaz dice, a mí desde que Fernando Castro pareció burlándose de Nahuel y sus teorías para vivir del arte, prefiero los consejos de Rayitos sobre cómo exponer. Bueno, te lo agradezco. No obstante, me parece que Nahuel es súper interesante, pero yo creo que no hay que perder nunca de vista cualquier opinión que pueda salir de los labios de Fernando Castro. Pues probablemente en España al menos es una de las personas que tiene más bagaje, que tiene más experiencia, más conocimiento y que tiene además el coco, que tiene un coco que yo no he visto muchos como el suyo. Pera Art, he llegado tarde. ¿Estás trabajando en el dibujo de los miembros del canal? Pues no, pero hay una cosa que estoy pensando y es que voy a empezar a hacer ya vídeos que van a ser solamente para los miembros del canal. Ahora mismo ya hay como 20 y tantas personas que os habéis hecho miembros del canal y ya que estáis de alguna manera ahí poniendo vuestro granito de arena mes a mes, pues haré de vez en cuando vídeos que sean exclusivos para las personas que estéis ahí. Entonces, las personas que seáis miembros del canal, si hay algún tema del que os apetecería que hablara, me lo decís y yo encantado de abordarlo. Hay mucha gente que me ha preguntado por los temas de, yo qué sé, las polémicas que hubo recientemente, qué opinaba yo, etcétera. Igual podría ser un tema, hablar sobre ello si queréis, pero estoy abierto a las propuestas que me hagáis. Cualquier persona que seáis miembro del canal, me podéis enviar por privado, por Instagram, de qué os gustaría que hablara y lo tendré muy en cuenta para próximos vídeos que sean para los miembros. A ver, ¿qué más? ¿Qué tal el libro que saldrá de la maratón? Pues estoy con él, pero veo que voy a tardar más de lo que pensaba, ¿vale?
estoy haciendo bastantes dibujos, pero tengo que reconocer que tengo bastantes momentos de blockout en cuanto a lo que es el tema de hacer cosas que sean como graciosas. O sea, dibujar en realidad no me resulta complicado. O sea, me encanta dibujar y me es fácil. Pero hacer cosas que sean en un momento dado ingeniosas, que sean divertidas y que no sean demasiado ñoñas o tontorronas, es difícil. Eso me parece más complicado. Entonces, estoy en ello. Pero vamos, no os preocupéis que saldrá. Tarde o temprano va a salir. Es más interesante en directo. Justo acabo de terminar mi sesión de pintura del día y veo que andáis por aquí. Buena idea lo de pintar juntos. Pues lo podemos hacer más veces. Yo voy haciendo vídeos y el que quiera, pues cuando veáis dibuja, pinta conmigo, que os apetece, pues fantástico. Que decís, esto ahora mismo no es lo que tal, porque yo quiero contenido, quiero escuchar ideas, debates, entrevistas o lo que sea, pues nada, pasáis del vídeo y ya está, no hay problema. He oído que hay vídeo esta tarde, dice Jorge JM7. Me pilla en el curro, pero ¿a qué hora y de qué irá? Pues va a ser a las 7:30. Va a ser un vídeo con Fernando Figueroa. Y el tema es sorpresa, pero os digo, bueno, va a tener que ver bastante con arte, política, censura, con un montón de cosas relacionadas con el arte más allá del estudio. Creo que va a ser un directo que va a estar muy bien. Saludos cordiales desde Corea del Sur. Saludos para ti también, Raúl, ¿cómo estás? ¿Soy el único aquí que no tiene ni idea de dibujar o todos los seguidores de Rayito que sois artistas? Dice 241E89A, bla, bla, bla. Pues yo creo que hay de todo, pero es verdad que muchas de las personas que siguen este canal, yo creo que les gusta dibujar, pintar, crear, en definitiva, pero no necesariamente tienes que ser artista. Simplemente, bueno, no sé, creo que se da pues porque abarco muchos temas relacionados con eso, temas relacionados con el tema del arte y dudas que pueden tener quizá artistas también. Jorge JM7 dice, yo tampoco tengo ni idea de dibujar, para que veáis, pues que no hace falta que seáis ningún experto. Ay, qué vergüenza, no hubiese escrito de no saber que lo leeríais. Saludos, no te preocupes, todo está perfecto. Luz Luna, saludos para ti también. Aleix Gordostao, dale un saludo a Fernando de mi parte, pues cuando lo vea o cuando hable con él, se lo daré. Bueno, pues aquí con estas últimas lecturas del chat, acabaría lo que es este directo. Espero que os haya gustado la experiencia. Me encantaría que me digáis qué os ha parecido en los comentarios. Si os gusta o sea, el hecho de poder dibujar y tener otra persona que está dibujando, ¿qué cosas os aporta, tanto en positivo o como en negativo? Me gustaría saber un poco más qué es lo que pasa al otro lado de la pantalla, porque, no sé, me parece como algo bastante curioso. Y nada más, simplemente era eso, una prueba, espero que os haya gustado. Recordaros que esta tarde hay directo a las 7:30, más o menos. Y nada más, nos vemos muy pronto. Venga, va, un fuerte abrazo.